gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Esto ha sido para la gloria del Gloria a Señor. Cristo. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Amén, gloria a Dios. Así damos lugar al hermano que va a predicar la palabra el día de hoy. Amén. Amén. Amén, hermanos, que el Señor les bendiga. Amén. Amén, Cristo vive, aleluya. Nuevamente el día de hoy tengo el privilegio de compartir la palabra del Señor. Amén. Amén. Doy gracias a Dios primeramente porque me permite un día más de vida y poder estar aquí y compartir este mensaje. Así les pido que me ayuden a orar para que sea Dios quien hable y no el hombre. Amén. Amén. Amén, gloria a Dios. Oremos. Padre eterno, que moras en los cielos, bendito Dios Todopoderoso. Te damos gracias, Señor, por este momento, por este día, por esta tarde, esta noche. Le pido, Señor, que sea usted quien me ayude a compartir este mensaje, que me dé la sabiduría de lo alto, que sea el Espíritu Santo hablando, que sea palabra de Dios y no palabra de hombre. Te pido, Señor, que sea usted quien hable a mi vida primeramente y a la vida de mis hermanos aquí presentes. Ayúdanos, Señor. Danos de tu gracia, de tu poder, de tu misericordia. Bendícenos en grande manera, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Amén. Así le invito a que abra su Biblia en el libro de los Salmos. Libro de los Salmos, capítulo 5. Amén. 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 Libro de los Salmos, capítulo 5. Vamos a leer del 1 al 3. Amén. Yo leo el versículo 1, ustedes el 2 y unidos todos el versículo 3. Amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la Biblia: Escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir. El 2 ustedes. Está Está atento atento a la voz de mi Rey clamor, mío, Rey mío y Dios porque mío, a ti porque oraré. a ti oraré. Juntos. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Amén. Pueden tomar asiento. El tema de hoy es la oración. Amén. Vamos a hablar acerca de la oración. Y antes que nada, ¿por qué hablar de la oración? Porque yo siento que esto es parte fundamental en la vida del creyente. Un cristiano que no ora es presa fácil. ¿De qué? ¿O de quién? Del enemigo. Amén. Dice el versículo 1. Escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti, ¿qué cosa? Oraré. Oraré. Amén. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Amén. Amén. Cuando dice aquí que de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. ¿Qué entienden ustedes cuando dice delante de ti y esperaré? O sea, que responda la oración. Amén. De ser pacientes. De que le estamos pidiendo a Dios, pero orando y creyendo y esperando la respuesta pronta de nuestro Señor. Amén. Amén. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Amén. Amén. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Amén. Vamos a estar viendo algunas citas en cuanto a la oración. Amén.
busquen la carta de Santiago. ¿Estamos ahí? Capítulo 1, versículo 6 hasta el 8. Santiago 1, versículo 6 hasta el 8. Amén. Si alguien le puede dar lectura, Santiago 1, versículo 6 hasta el 8. Si alguien le puede dar lectura, adelante. Eso es. Amén. Esa es palabra del Señor. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Hasta las 7 dice. Versículo 8. 8, ajá. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Amén. Hasta ahí nada más. Hasta ahí nada más. Fíjense muy bien lo que dice el versículo 6 hasta el 8. A este punto le puse de acuerdo con nuestra fe. Amén. Amén. Versículo 6 dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Versículo 7. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Y luego el 8, piense lo que dice. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Qué nos va a entender aquí? Que a la hora que vayamos a orar, lo primero que nos dice el versículo 6 es con fe. Después, no dudando. ¿Por qué creen ustedes que diga eso ahí el versículo? ¿Qué es pedir con fe? Con una seguridad, ¿no? Con una certeza de que Dios va a obrar poderosamente. Y luego, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Entonces, aquí nos habla de que si dudamos, obviamente no va a ser escuchada y por consecuencia no vamos a recibir nada. ¿Nada de qué? De lo que estamos pidiéndole a Dios. Amén. Amén. Y luego, cuando dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Qué es un hombre de doble ánimo? ¿Qué entienden ustedes? Yo siento que no es ni frío ni caliente. ¿Alguien más? Que a veces quiere, o sea, tiene pensado hacerlo, pero después se lo olvida y ya no va. ¿Alguien más? Bueno, un hombre de doble ánimo es una persona, como nos dice el hermano, ¿no? De que voy a hacer esto. Y te programas. Y dices, no, pues voy a hacer esto, no sé, algún trabajo, alguna actividad, ¿no? Llega el momento y algo pasó, ¿no? No, ya no lo hago. No, ya no voy. No, es que me surgió esto. No, es que ya no puedo y a ver cómo le hago, pero no, es que tengo otro compromiso. ¿Cómo si ya supone que ya te comprometiste? Es un compromiso. Entonces, la oración viene siendo lo mismo. Le vamos a pedir a Dios, vamos a pedir con fe, sin dudar. No a la mera hora, no, ya no le pido porque Dios no me va a escuchar. Amén. Amén. Eso es el hombre de doble ánimo. Amén. Ahora busquen San Juan 14, San Juan capítulo 14.
San Juan capítulo 14. Amén. Vamos a leer San Juan 14. San Juan 14, ¿ya estamos ahí? Amén. Digan amén cuando le... Amén. Amén. Dice el versículo 5. Le dijo Tomás, San Juan 14, 5. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? ¿Qué le respondió Jesús? Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino por mí. Ahora, a este punto le puse con meditación. Ya sabemos quién es el camino, la verdad y la vida. ¿Y quién es? Aquí lo dice en el versículo 6, quién es el camino, la verdad y la vida. Es Jesucristo. Entonces, primeramente debemos estar de acuerdo con nuestra fe. El versículo que leímos 6 al 8 del capítulo 1 de Santiago es no dudando. Y le vamos a pedir al Padre en el nombre de ¿quién? De Jesús. ¿Por qué? Porque Él es la verdad, el camino y la vida. Amén. Ahora, vamos a ver este versículo que dice en el Evangelio de Mateo. Váyanse para atrás. Váyanse a Mateo. Mateo 5. Amén. Busquen Mateo 5. Amén. Estamos ahí. Amén. Vamos a leerlo desde el versículo 21 en adelante. Amén. Amén. Mateo 5, del versículo 21 en adelante. Dice la Biblia: Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable ¿de qué? Y cualquiera que se diga necio, cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto ¿a qué? Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Amén. Amén. Entonces, veíamos que la oración es con fe y no dudando. Después vimos que en el nombre de Jesucristo. Y ahora estamos viendo que debemos de estar reconciliados, como decía la alabanza hace rato, ¿se acuerda? ¿Por qué? ¿Será que Dios va a escuchar la oración si estamos en discordia, en pleito, en ira, en contienda? Amén. ¿La va a escuchar? No la va a escuchar. Y más adelante vamos a ver un versículo que corrobora eso que les estoy diciendo. Amén. El 24 nos dice: deja allí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Qué nos da a entender eso? Que debemos estar a cuenta siempre. Porque a veces decimos, no, pues yo amo a Dios, sirvo a Dios, pero aborrece a tu hermano, entonces pues como que eres un mentiroso, ¿no? Como que no hay congruencia en lo que dices o en lo que predicas. Amén. Amén. Entonces, para que escuche la oración debemos estar primero reconciliados entre hermanos. No debe de haber discordia, ni pleito, y nada de eso. Amén. Amén. Ahora, busquen Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 1.
Primera de Juan 1. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8, 9 y 10. Primera de Juan 1, 8, 9 y 10. Adelante. Dice así la palabra del Señor. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hasta ahí nada más, gracias. Amén. Amén. Gloria a Cristo. El versículo 9 nada más nos dice, fíjense lo que nos dice el versículo 9 de Primera de Juan 1, 9. Amén. Dice, primeramente dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Amén. Entonces, aquí nos habla de que la oración va a ser escuchada cuando ya hayamos hecho esa confesión. ¿Qué confesión? Nuestros pecados. Aquí lo estamos leyendo en el versículo 9. La hermana leía del 8 hasta el 10. Estamos leyendo el versículo 9 cuando dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Amén. Amén. Porque a veces pensamos que porque pecamos, pues ya no nos va a escuchar, ¿no? Hay que confesarlo. Hay que confesar, arrepentirnos y confesarle a Dios. Fallé, pequé, hice esto, pero que haya frutos de labios que confiesen su nombre. Amén. Y más adelante dice ahí, el capítulo 2, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y dice ahí, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Amén. Amén. Da a entender que si hubiéramos pecado, tenemos abogado, pero no por eso vamos a estarlo haciendo. Amén. No porque tenemos al mejor abogado, pues entonces sigo pecando, lo sigo. No, no dice eso. Dice que si hubiéramos pecado, abogado tenemos. Amén. Pero hay que confesarlo. Hay que ir al altar, doblar rodillas y pedirle perdón a Dios. Amén. Amén. Eso fue cuando hemos hecho confesión. Primera de Juan 1:9 fue lo que leímos. Amén. Amén. Váyanse más para atrás en el Evangelio de San Marcos. Evangelio de San Marcos. Evangelio de San Marcos, capítulo 14. San Marcos 14, ya estamos ahí. Amén. San Marcos 14, versículo 36. Amén. 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 Versículo 36 dice, San Marcos 14, 36 nos dice, y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Amén. Amén. ¿Qué nos da a entender aquí eso? El Señor Jesucristo vivía en total obediencia al Padre. Amén. Por eso nos dice aquí que hágase tu voluntad, no la mía. ¿Y si saben cuál fue la voluntad? ¿Qué fue lo que hizo el Señor Jesucristo? ¿A dónde iba? Dios su vida con nosotros. ¿Qué más? Amén. Dio su vida por nosotros. Amén. Fue a la cruz. Sufrió la muerte y muerte de cruz. Amén. Entonces, el Señor Jesucristo vivió en total obediencia y sometimiento al Padre, que es Dios. Amén. Amén. Dice, versículo 37, vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? 38.
velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. Versículo 38 es lo que a mí me llama la atención, porque velad y orad, ¿para qué? Entonces la oración es ¿para qué? Para no entrar en ¿qué? Amén. Para no entrar en tentación. Pero aquí sigue diciendo, ¿no?, que el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Qué quiere decir eso ahí? Porque somos carne y si no oramos podemos caer. La carne no quiere, ¿no? No, es muy temprano, o como ahorita, ¿no?, que estamos casi en invierno. El friazo que hace para levantarse a orar, ¿no? Tempranito. No, hace frío. Amén. Amén. Váyanse, Primera de Juan. Váyanse a Primero de Juan. Está casi al final, ¿eh? Primera carta de Juan, capítulo 5. Amén. Amén. Cristo vive para siempre. Este punto se llama de acuerdo a la seguridad que nosotros tenemos, 14 y 15 de Primera de Juan, capítulo 5. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a qué, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Pregunto, cuando oramos a Dios, ¿tenemos la confianza? Amén. 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 Y dice que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Pregunto, ¿hay tanto por qué orar, sí o no? Por ejemplo, por nuestros familiares, ¿no? Que todos no son convertidos, que todavía no vienen a los pies de Cristo, pero nosotros creemos por fe que ¿qué? Que son salvos. Amén, por fe. Porque nosotros es lo primero que hacemos, orar por nuestros familiares, ¿no? Que todavía no vienen a los pies, pero por fe creemos, amén, que son salvos. Amén. Y el 15, y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces, para orar tenemos que tener confianza y la seguridad y la certeza de que Él nos oye, primeramente. Y si está conforme a su voluntad, ¿qué más? Él nos oye, amén. Gloria a Dios. Amén. Eso fue de acuerdo a la seguridad que nosotros tenemos, sin dudar, sin titubear, con total seguridad. Amén. Amén. Evangelio de San Juan, capítulo 9. Evangelio de San Juan, capítulo 9. Amén. 9. Vamos a leerlo desde el versículo 30 en adelante. Amén. 9 del 30 en adelante. Amén. ¿Estamos ahí? Amén. San Juan 9. Dice la Biblia. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Acuérdense que ese pasaje se trata del ciego sanado, Y el versículo 31, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, amén, a este oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos
a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron: tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. ¿Qué hacían aquí los fariseos? ¿Se acuerdan de ese pasaje? Cuando dice que llevaron ante los fariseos, ¿no? Al ciego, ¿se acuerdan? ¿Y qué más? Era día de reposo, ¿no? Así dice la Biblia. ¿Y qué más? Cuando Jesús fue el que le echó lodo y le había abierto los ojos. Y luego dice que volvieron a preguntarle cómo es que había recobrado la vista o cómo la recibió la vista. Entonces, ¿qué fue lo que le dijo el ciego? No, pues me puso lodo en los ojos y me lavé y ahora veo, ¿no? Así dice la Biblia. ¿Y qué más? Cuando los fariseos dicen, no, este hombre no procede de Dios porque no guarda el día de ¿qué? La religiosidad de los fariseos, ¿no? Les impedía ver el poder de Dios. Amén. Amén. Y otros decían, dice, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? ¿Por qué le decían al Señor Jesús que era pecador? Pues porque le gustaba andar entre fiestas. Porque era comilón, dice, ¿no? Comilón Y bebedor de vino. y bebedor de vino. Entonces la Biblia dice que él, cuando vino, dijo que vino a los enfermos, ¿no? Porque los sanos no necesitan médico. Entonces dice la Biblia que él vino a salvar lo que se había perdido. Dice la Biblia que él vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron. Más a los que le recibieron les dio ¿qué cosa? Potestad de ser hijos suyos. Amén. Amén. Eso fue San Juan 9, 31 en adelante. Del 30 en adelante. Amén. Amén. Y ahora váyanse al capítulo 15, igual de ahí desde San Juan. San Juan 15. Fíjense lo que nos dice aquí, ¿eh? Versículo 7. San Juan 15, 7. ¿Ya estamos ahí? Amén. Dice la Biblia: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Qué es permanecer en Cristo? Hacer su voluntad. ¿Qué más? Vivir una vida conforme a Dios, a como Dios quiere. Amén. No como nosotros querramos. Porque a veces queremos vivir, ¿no? Pues estoy en la gracia, como dicen muchos, ¿no? Puedo hacer lo que yo quiera. Así no es. Amén. Porque muchos se agarran de ese versículo de que pues estamos en la gracia y podemos hacer lo que queramos, porque Dios es bueno, Dios perdona. Sí, ciertamente sí perdona. Pero pues no por eso vamos a estar haciendo como se nos cante la gana, como dicen. Amén. No es lo mismo que un cristiano caiga o peque a que viva ya en esa condición. Amén. No es lo mismo, ¿eh? Entonces la oración es, ahí nos habla de que si permaneces en mí, eso nos da a entender de que tenemos que permanecer en Cristo. Amén. Amén. El otro punto es con firmeza, lo que leíamos al principio casi, ¿se acuerda de Santiago 1? Versículo 6, ¿se acuerda que leímos ese pasaje de que no dudando? Amén. ¿Se acuerda que leímos eso? Ahora vayan a Gálatas. A ver qué nos dice Gálatas. Carta a los Gálatas dice, capítulo 6. Amén.
6, versículo 9. 9 y 10. Amén. 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 Dice la Biblia. Gálatas 6, versículo 9 y 10. Con firmeza se llama ese punto. Dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. 10. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Amén. Entonces, como aquí dice que le hagamos el bien solamente a los de la familia de la fe y todos los demás no. No, también. Porque ahí se debe de ver la misericordia y se debe ver el cambio y la transformación ya de un cristiano. ¿Ves que aquí dice que nada más a los de la familia de la fe? No, también hay que apoyar a los demás. Siempre y cuando, como dice el hermano, cuando se puede, pues se puede, ¿no? Y cuando no, pues Dios lo ve. Dios lo ve que uno quiere hacerlo, pero pues no hay la posibilidad a veces, ¿no? Amén. Amén. Y sobre todo que seamos pacientes. Amén. Ser paciente. A la hora de orar, esperar con paciencia, meditad, como dice la Biblia, meditad en vuestra cama y callad. Un salmo. Ya oramos a Dios, hay que creer que Él va a obrar poderosamente y que por fe recibiremos nuestra petición. Amén. Amén. Como conclusión de este mensaje, fíjense, ¿se acuerdan lo que dice Primera de Tesalonicenses 5:17? ¿Alguien se acuerda de ese versículo? Orad qué? ¿Orad qué? Sin cesar. ¿Y eso qué es? Siempre. Siempre. Orar siempre. Ahora, ¿la oración es importante para la vida de creyente, sí o no? ¿Es una opción? No es una opción. Es un mandato de Dios, orar siempre. Hace rato leíamos en San Marcos, ¿no? Que para velar y orar, ¿para qué? Para no entrar en qué? Para no entrar en tentación. Entonces la oración sí es muy importante en la vida del creyente. Amén. Ahora, ¿qué es orar? ¿Qué es orar a Dios? Pues es como un diálogo, ¿no? Una plática con Dios. Porque muchas veces decimos, es que yo no sé orar. ¿Cómo? No, pues es que no sé. Lo que yo hago es leer salmos. Leer salmos en voz alta, porque pues yo también digo, no, pues yo tampoco sé orar. Pero si me pongo a leer salmos, pues ahí aprende uno, ¿no? Amén. Es un diálogo, es una comunicación constante con nuestro Dios. Amén. Y cierro con este versículo de Salmos capítulo 55. Váyanse a Salmos capítulo 55 y con esto cierro. ¿Salmos qué? 55. 55, capítulo qué? 55. Del versículo 16 hasta el 18. Con esto cierro. Salmo 55 del 16 hasta el 18. Dice la Biblia: en cuanto a mí, a Dios clamaré y Jehová me salvará. Versículo 17 dice: tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí, aunque contra mí haya muchos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, la oración que es siempre, orando siempre, con seguridad, con fe. Amén. Y también vimos que debemos estar reconciliados, ¿eh? No podemos orar y estar en pleitos, ni en iras, ni en contiendas, para que nuestra oración sea escuchada. Amén. Amén. Con firmeza. Amén. Gloria a Dios. Pues esto ha sido para honra y gloria del Señor. Amén. Doy gracias a Dios por haberme permitido
nuevamente compartir la palabra de Dios. Espero que se haya entendido. Amén. Amén. Amén.